Capítulo 45, Princesa Maestra. ¿Esa persona es el padre de nuestra maestra? Tartamudeando, el niño parpadeó nervioso. Mentiras. No se parece en nada a nuestra maestra. Una niña, más pequeña que el niño, gimió y otros niños, acurrucados detrás de Leila, reaccionaron de forma idéntica, abrieron los ojos de par en par por el miedo en cuanto Bill Deme apareció frente a ellos. Bill se mostró bastante indiferente ante su reacción, nada extraordinaria. No le gustaban los niños alborotadores, pero Leila le había rogado especialmente que dedicara su tiempo a guiar a los niños que venían de picnic al bosque de los Arbis por un día. Pero ya presentía que no era una tarea fácil. Niños, el tío Bill es una buena persona. Leila sonrió mientras consolaba a sus alumnos. La tímida niña de hacía un rato volvió a romper a llorar cuando Bill mostró su amplia sonrisa. Joder. Yo no hago nada. Tío. Leila acalló rápidamente las violentas maldiciones de Bill y se arrodilló frente al niño sollozante. Incapaz de sonreír ni fruncir el ceño, Bill solo pudo mirar a las pequeñas criaturas con expresión interrogativa. El tío Bill es un hombre muy amable y hoy nos llevará a dar un paseo por el bosque. El niño que lloriqueaba en sus brazos dejó de llorar, y Leila continuó con su loable explicación. Vamos a estudiar flores y árboles en el bosque con el tío Bill. ¿Verdad que será divertido? Los niños parecían discrepar con las palabras de su maestra, pero asintieron a regañadientes a la vez. ¡Qué llorones! Bill se rascó la cabeza y comenzó a guiarlo. Leila y los niños no tardaron en imitarlo. Ahora que lo pienso, creo que tenías más o menos la misma edad que esos niños cuando te conocí. Los labios rígidos de Bill se suavizaron cuando un recuerdo repentino inundó sus pensamientos. Tío. Estos niños son todos menores de 10 años, replicó Leila con el ceño fruncido. Yo tenía 11 años entonces, a punto de cumplir 12. Bill bromeaba al decir eso, pero Leila se lo tomó en serio y replicó diciendo su edad como la primera vez que vino a Arbis. J.E. Bill rió entre dientes al recordar ese día. Leila, su pequeña a quien siempre le había disgustado que la etiquetaran de pequeña, ahora se había convertido en una hermosa dama. Era poco más de la 1 cuando Matías regresó a la finca. El coche atravesó la mansión y se dirigió al anexo junto al río. El conductor y su ayudante se quedaron desconcertados al principio por su sorprendente orden, pero pronto lo comprendieron al recordar que era un día de picnic para los niños de la escuela rural. Este tipo de evento benéfico era principalmente responsabilidad de la anfitriona, pero no había razón para excluir al duque de participar. Un rayo de sol brillante se reflejaba en el árbol e iluminaba los arbustos mientras el coche atravesaba el bosque hacia la orilla del río. El esplendor del bosque, teñido de rojos y naranjas, y el río prístino, con sus brillantes escamas de agua, se convirtieron en una valla natural que rodeaba a ambos lados del camino. Arbis era un lugar que ofrecía vistas pintorescas durante todo el año, pero la época de mayor belleza, con diferencia, era el otoño. Matías contemplaba el paisaje, que transcurría como una escena de película, con una extraña sensación. Arbis, tal como él lo conocía, era o un verano verde o un invierno plácido y nevado. En la primavera de sus 12 años, heredó el título de duque tras la muerte de su padre. Y al verano siguiente, se matriculó en una escuela de la capital. A partir de entonces, pasó la primavera y el otoño en Rats y el verano y el invierno en Carlsbad, llevando una vida dividida entre ambas ciudades. Duque, hace tiempo que no pasa el otoño en Carlsbad, ¿verdad? El conductor, que observaba a Matías por la ventana, preguntó con cautela. Sí, es cierto. Matías asintió con una sonrisa otoñal al recordar aquel otoño de 11 años. Había pasado mucho tiempo, pero su vida apenas parecía diferente entre entonces y ahora. Fue criado como heredero de la familia desde su nacimiento y preparado para suceder a su padre como duque de Erard. Era una vida planeada de antemano, solo que su turno había llegado antes de lo previsto. Y el mismo ciclo se aplicaría al futuro heredero de Erard, a quien él y Claudine tendrían. Al igual que su vida, que era paralela a la de su padre. Matías apartó la mirada de la ventanilla del coche, donde se desplegaba el desconocido paisaje otoñal. El coche se detuvo enseguida en el muelle del anexo. Cuando el conductor abrió la puerta trasera, lo recibieron las risas y la charla de los niños. Tras salir del coche, Matías miró en dirección al sonido.
Los niños pequeños que había visto esa mañana paseaban alegremente por la orilla del río. El jardinero los seguía, y Leila. Su radiante sonrisa se asemejaba a la luz del sol otoñal. Se cruzaron con los ojos en cuanto ella apartó la mirada de los niños. Vestía una blusa ancha de encaje con cuello y una falda color arce. Su uniforme de maestra le quedaba genial, pero todo lo demás en ella era tosco. Matías se abotonó el traje y salió al sol otoñal. «Ah. ¿Ese es el Duke Erhardt?», preguntó la señora Greber, desconcertada al ver a Matías acercarse. Era madre de 2 hijos y la tutora de la clase alta. «Dios mío, es la primera vez que lo veo tan de cerca. Es incluso más guapo en persona que en la foto del periódico», murmuró con tono vivaz, sin darle a Leila oportunidad de responder. La reacción jovial de la señora Greber hizo que Leila se diera cuenta de la notable reputación del duque Erhardt. Los ciudadanos lo admiraban y respetaban, pues su rostro aparecía a menudo en publicaciones. Pero para ella, Matías von Erhardt no era más que un psicópata. «Por cierto, señorita Llewellyn». La señora Greber estaba a punto de hablar cuando Matías se plantó frente a ellas. «Hola, duque». Bill, que estaba ocupado discutiendo con los niños, se acercó apresuradamente y lo saludó, lo que también hizo que la señora Greber se uniera a la conversación. Aún resentida por su comportamiento idiota del fin de semana pasado, Leila inclinó la cabeza tardíamente. «Maldita sea. Debería haberle tirado esos tubérculos». Ese día, regresó a casa desde el invernadero con terribles sentimientos. Incluso si pudiera retroceder el tiempo, no se atrevería a cometer semejante descaro. Eso fue lo que tuvo que decirse a sí misma para calmar su frustración. «¿Le gustaría presentarme a esta persona, señorita Llewellyn?», Matías le preguntó amablemente cuando Leila levantó la cabeza. Sus modales caballerosos, regio y corteses la asombraron. Parecía una persona totalmente diferente. La impresión que los demás tienen del duque Erhardt siempre será así. ¿Leila? Bill, confundido, le dio una palmadita en la espalda. «¿MMM? Ah. Sí, duque». Leila recobró el sentido rápidamente y adoptó una postura perfecta, juntando las manos bajo el ombligo. Decidió no perder la paciencia por no haberle lanzado los tubérculos. Se propuso demostrarle al duque que se había convertido en una adulta decente, ya no como una niña del bosque a la que solo podía molestar a su antojo. Leila le presentó a la señora Greber con profesionalidad. También explicó con paciencia a los niños, que estaban intrigados, quién era el duque de Erhardt. Leila decidió seguir la adoración de sus hijos por él, aunque no estuviera de acuerdo con la mayoría de lo que decían. Si tuviera que decir la verdad sobre lo terrible que era, tendría que usar palabras ofensivas que ningún niño debería escuchar jamás. «Muchas gracias por permitirnos tener un picnic de otoño, duque». Leila se paró frente a él con confianza, con los hombros erguidos y la barbilla ligeramente levantada, orgullosa de su actuación. «Gracias a ti, los niños lo están pasando genial tiempo». También hizo un ligero énfasis en el término niños para subrayar su posición como maestra. «¿En serio?». Los labios de Matías se levantaron ligeramente al hablar. «La que se lo está pasando bien parece ser la señorita Llewellyn». «¿Perdón?». Matías guardó silencio ante su pregunta. Se limitó a reírse disimuladamente ante su expresión de asombro y se despidió de la señora Greber y los niños con su actitud caballerosa que disimulaba su retorcida personalidad. Matías, su ayudante y el conductor dieron marcha atrás y se marcharon. Leila permaneció en silencio observándolos mientras se acercaban al anexo junto al río. Perdió la comprensión de sus palabras hasta que la señora Greber le dio la respuesta. «Señorita Llewellyn». «Sí». «¿Tu cabeza?». «MMM». Con cierta timidez, la señora Greber señaló por encima de su cabeza. «¿Cabeza? ¿Qué me pasa en la cabeza?». El rostro desconcertado de Leila se arrugó al sentir el suave roce de las flores y las hojas de hierba en su cabeza. «Corona de flores». Una corona de flores adornaba su cabeza. Mónica, su alumna más joven y cercana, le había puesto la corona de flores silvestres que había confeccionado según le había enseñado el tío Bill. La señora Greber se sintió fatal por no haberle dicho nada. Estaba a punto de decírtelo, pero el duque Erhardt llegó de repente. Leila tenía el rostro impasible.
No pudo hablar y solo parpadeó. Así que fingí actuar como una adulta con esto puesto. Una oleada de vergüenza la invadió. Casi gritó las palabrotas que solía usar el tío Bill si no fuera por los niños. No pasa nada, maestra. Mónica, la niña que le dio a Leila la corona de flores, la animó con cariño. Estás guapa. Como una princesa. Los demás niños estuvieron de acuerdo con Mónica y asintieron al unísono. Leila parecía saber muy bien por qué el tío Bill se reía tan a carcajadas. Si alguien pudiera morirse de vergüenza, estaría dispuesta a quedarse profundamente dormida en ese hermoso día de otoño. No hay nada de qué avergonzarse. Bill le dio unas palmaditas en la espalda con deleite. Solo fue un poco vergonzoso, pero no es que hayas cometido ningún delito ni nada por el estilo. Ante sus palabras, que no eran para nada reconfortantes, las mejillas de Leila se sonrojaron como una manzana madura. Entonces, de repente, le sobrevino una experiencia aún más terrible. Señor M. Señorita Llewellyn. Mark Evers, que se había marchado temprano con el duque. Regresó con una sonrisa alegre. El duque ha invitado a los niños del picnic a su anexo. Quiere tomar el té con todos. Por supuesto, junto con los dos profesores y usted también, señor M. Guay. Los vítores frenéticos de los niños se oían resonando por el bosque. La señora Greber se quedó boquiabierta, y a Bill no pareció disgustarle la invitación del duque. En medio de la emoción de todos, Leila miró fijamente al cielo, agarrando la flor que coronaba su cabeza. Sabía que la vergüenza no podía matar a nadie, pero rezaba para que al menos pudiera dejarla inconsciente. Leila suplicaba con fervor, pero su mente estaba tan clara como el azul deslumbrante del cielo otoñal.